El Hoshen Mishpat. El pectoral del juicio, la palabra utilizada justamente es mishpat, ¿no es cierto? Que ya conocemos y significa ordenanza o regla. Era la pieza central del éfod. Era una pieza hecha de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Tenía forma cuadrada y tenía incorporadas 12 piedras preciosas, como vimos en el video, cada una con el nombre de una de las 12 tribus de Israel. Esta pieza que iba sobre el pecho contenía también el Urim Betumim, ¿no es cierto? El Urim y el Tumim, que los vamos a estudiar en los próximos posts. Su colocación dentro del pectoral se compara con la colocación de las tablas en el arca. Así como las tablas en el arca representaban la ley de Elohim, o sea, su fotografía, su imagen, lo que él es y lo que lo describe en su naturaleza, aquello que debe ser lo que, aquello en lo que nosotros debemos transformarnos, también lo hacen el Urim Betumim en el pectoral para indicar la dirección de Elohim, arrojando luz a su voluntad en situaciones que requieren un discernimiento elevado, o sea, el Urim y el Tumim eran justamente este juicio, ¿no es cierto?, que estaba siendo colocado y de la forma en la cual se obtenía la dirección de Yahweh. Eso lo vamos a estudiar más a fondo en la próxima parte, pero vemos que de la misma manera que el arca contiene las tablas, esta era la forma en la cual había que, entre comillas, utilizarlas, por así decir, ¿no es cierto? Era como, bueno, ahora por un lado tenemos las tablas externas, acá tenés las reglas, y por el otro lado acá tenés la forma de contactarte conmigo de forma directa, ¿no es cierto? Para poder aplicar las dos cosas. Estos son cuadros, recordemos siempre que los planos en los cuales estamos son material, nosotros estamos en un plano material que es muy difícil de reproducir o explicar las cosas espirituales, por lo tanto, Yahweh ha determinado cómo pinta los cuadros para explicarlos. A nosotros nos corresponde ver lo que él pinta. Este pectoral era la pieza más costosa de todas las que usaba el sacerdote en su vestimenta. Ciertamente era la pieza más rica, ¿no es cierto? El Hoshen Hamishpat mostraba la autoridad sacerdotal de Aarón como proclamador de la voluntad de Elohim al hombre, llevando continuamente al pueblo ante la presencia del Adón. Por eso en Elohim, por eso en las escrituras, perdón, se le llama especial tesoro, ¿no es cierto? Dice, ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos, ¿no es cierto? Entonces, al tener esa joya sobre el pecho, está llevando un tesoro especial. Realmente somos un tesoro especial, como las joyas de Mashiach, como ya lo hemos dicho. También dice Marajillá, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Yahweh de los ejércitos en el día en que yo actúe. Esta placa estaba unida al éfod, ¿no es cierto?, con una pequeña cadena de oro, como vimos, pero contrario al éfod, ¿no es cierto?, que tenía dos piedras grandes en sus hombros y separado cada uno con los 6 nombres. En el Hoshen, las piedras son todas diferentes y cada una lleva el nombre, ¿no es cierto? Cada una tiene un nombre. Hay que deducir necesariamente que cada piedra representa la totalidad de los miembros de una tribu, ¿sí? Y el total de 12 además representa todo el pueblo de Elohim. Entonces podemos decir que se trata de todo el pueblo de Elohim como un conjunto, pero sin dejar a nadie afuera, no eran solamente las cabezas. Las piedras preciosas brillaban sobre el corazón del sacerdote, ¿no es cierto? Y así también nosotros debemos brillar en el mundo. Por supuesto, esto es una cuestión, no solamente que físicamente se debían brillar porque esas piedras debían refulgir completamente, sino que se trata de un brillo, obviamente que en el plano espiritual es producido por la propia luz de Mashiach que está llevando esas piedras preciosas. Entonces imaginemos el brillo que puede ser producido. En Efesios 5 se nos dice, porque si bien en otro tiempo ustedes serán tinieblas, ahora son luz en el Adón. Anden como hijos de luz, nos dice entonces. Y en Filipenses dice, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin mancha en medio de una generación torcida y perversa, en la cual ustedes resplandecen como lumbreras en el mundo. Como ya lo hemos dicho muchas veces, Yahweh ve las cosas de manera diferente a como nosotros las vemos.
vemos. Y él ve lo que ya, lo que será como que ya es, ¿no es cierto? Porque en la eternidad no hay tiempo, de manera tal que él ya nos ve perfectos. Shalom, Blanca, bienvenida. Perdón. Eh, Pasemos entonces ahora a examinar detalladamente el conjunto de piedras preciosas que adornaba el Hoshen Mishpat del sacerdote hebreo. Eran 4 hileras de 3 piedras. El sumo sacerdote presentaba continuamente a las 12 tribus tanto sobre el pecho como sobre los hombros, ¿no es cierto? Mashiach nos presenta ante el Padre Celestial como un pueblo, o sea, la congregación, que es su cuerpo, sin arruga y sin mancha. Llamarnos pueblo, o sea, am en hebreo, o congregación, ¿sí? Es irrelevante, ¿sí? Son palabras que implican justamente la misma cosa e implican el cuerpo de Mashiach, que es la novia. Esta es la razón para resplandecer como luminarias, y esto a pesar de que aún somos seres imperfectos, llenos de faltas, flaquezas, y a pesar de los errores que cometemos aún en el presente, ¿sí? Y más aún lo que ya hemos cometido en el pasado. Mashiach continúa intercediendo por nosotros y nos limpia, nos purifica y disciplina como piedras preciosas de costoso valor. Nosotros valemos mucho para Él, tanto como que Él dio su vida por nosotros. Andemos como dignos hijos y dignos hijos que demostremos ese agradecimiento, ¿no es cierto?, acerca del regalo impagable que Mashiach nos dio. Si la persona misma muchas veces no concibe esta realidad espiritual, mucho menos el mundo lo hará, ¿no es cierto? Al ellos mirar a los hijos de Elohim, solo juzgan las imperfecciones y defectos. Eso es lo que siempre nos acusan y nos echan en cara, ¿no es cierto? Si sos salvo, ¿por qué seguís haciendo tal cosa? ¿Por qué la otra? ¿No es cierto? Nos echan siempre en cara nuestra carne. Ellos no son capaces de ver más allá hacia las cosas espirituales. Ellos no son capaces de ver nuestro avance. Por eso nosotros necesitamos limpiarnos y purificarnos cada vez más para que ese avance no sea solamente una cuestión interna, sino una cuestión externa, porque todo avance al final debe manifestarse, ¿no es cierto? Nosotros tampoco podemos exigirles a ellos que vean más allá las cosas, porque la mente de carne no puede ver las cosas del espíritu, ¿no es cierto? Somos nosotros los que debemos levantarnos de cada tropezón, limpiar las rodillas sucias, o sea, arrepentirnos y hacer teshuvá y continuar donde dejamos, a pesar de lo que nos digan y a pesar de cómo nos traten. De manera que ese juicio, sea propio o ajeno, porque a veces podemos estar enjuiciándonos nosotros mismos, siempre es falso y es parcial. Si los ojos de la carne no pueden ver las brillantes joyas con los nombres de todo aquel que ha sido redimido, que están grabadas por la mano del inmutable amor de Elohim. Esas son cosas que nadie, nada ni nadie va a poder cambiar jamás. Y Yahweh ya lo ve todo culminado.